Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. No puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor.
Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Y me fueron alumbrados los ojos del entendimiento. Ahora sé para qué fui llamado. El entendimiento me llevó a reconocer las abundantes riquezas de su herencia. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz y gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Hoy yo puedo disfrutar el reino de Dios porque lo veo y lo conozco. Me alcanzó su justicia, su paz, su gozo. El Dios vivo me encontró, despierto y me transformó. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. Ahora veo cara a cara la gloria del Señor. El mejor día, dioses. Un saludo a la preciosa amada que ya está llegando, estamos aquí. Qué bueno saludar a los dioses en las naciones. Entendemos que Dios hace su extraña obra, ¿verdad? Entendemos que oyen los que tienen que oír, que entran los que tienen que entrar, que salen los que tienen que salir, ¿verdad? Porque Él lo lleva todo. O sea, a nosotros como que se nos da la idea que nosotros ponemos algo de nuestra parte. Nada. Haciendo Él, dice, en nosotros lo que es agradable a Él. O sea, es Él el que lleva toda nuestra vida, nos dirige y nos hace como Él quiere que seamos, ¿verdad? Entonces, así es de que un saludo, y estamos viviendo tiempos maravillosos. Yo no sé usted, pero yo me siento en una gloria. Bueno, es que vamos de gloria en gloria, una gloria maravillosa, ¿verdad? Disfrutando todo, viviendo nuevas etapas de nuestra vida física, ¿verdad? Porque estamos aquí, pues, físicamente, pero disfrutando nuestra vida espiritual, entendiendo lo que somos, entendiendo que somos dioses. Y bueno, en fin, todas esas cosas maravillosas. Un saludo a todos los dioses entonces en las naciones que nos ven, que están sometidos. Porque acuérdese una cosa, usted no está sometido a mí, usted no está sometido a César, usted no está sometido a un hombre, usted está sometido al Dios vivo. Ahora, el Dios vivo, para hablarle a su iglesia, tiene que tener que, pues se pone un cuerpo, pero no es que se ponga, es que Él usa esa voz para que llegue a todas las naciones, ¿verdad? Porque no le va a venir a hablar a los oídos, ¿verdad? Eso es imaginación.
Todo eso es imaginación, todo eso es imaginación. Él viene y le va a hablar a través de ¿qué? De un púlpito. Esa es la importancia. Entonces, lo importante es oírlo a él, ¿verdad? Bueno, dioses, ya me entretuve bastante. Vamos a ir al tema directo porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Lo que nos interesa es lo que nos va a hablar el Dios vivo. Y ¿cuántos disfrutaron? Porque ya me han hecho extensivo el gozo que sintieron con el tema de la semana pasada. Imaginación versus transformación, ¿verdad? Entonces, si usted disfrutó de eso, imagínese hoy. Hoy vamos a ver el origen de la imaginación. La vez pasada vimos lo que era imaginación y lo que era transformación. Que comenzó la imaginación con algo. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. El origen de la imaginación. ¿Dónde nació el ponerse a imaginar cosas? Mire cuántas doctrinas hay en el mundo. ¿Cuántas doctrinas? Miles, millones. ¿De dónde salió eso? Si Dios es uno y Dios solo da un conocimiento. Salió de la imaginación. Entonces, vamos a ver pues. Entonces, el tema de la semana pasada dejó clarito lo que era la imaginación. Y la imaginación es el efecto, oiga, el efecto de una doctrina. O sea, que para que haya imaginación tiene que haber, ¿qué? Una doctrina. Entonces, la imaginación viene precedido de una doctrina. ¿Qué tipo de doctrina? Pues carnal, humana, ¿verdad? Producto de lo que se vio, de lo que se oyó. Y viene también de lo que en la Biblia se llama inspiración. Toda la Biblia es inspirada por Dios, sí. ¿Ha oído usted eso, verdad? Que hay una cita que dice, toda la Biblia o la palabra es inspirada por Dios. Una cosa es inspirar y otra cosa es revelar. Les ponía yo el ejemplo de una foto. Que yo les venga a contar, fíjense que estuve en la playa el fin de semana, ya no estuve en la playa el fin de semana, y le digo, y nos tomamos una foto y está toda mi familia, y usted se pone a imaginar, ¿o no? Imagina usted cómo fue esa foto, cómo estábamos, si estaban contentos, ¿no? Cómo estaba la playa. Eso es inspiración, porque yo estoy inspirando, yo le estoy contando mi experiencia, ¿verdad? Entonces, pero eso es inspirado, revelado no. Revelado es 2 y 2 son 4, punto. Pero no, mire, pero no pueden ser 6 o 8. No. 2 y 2 son, ¿cuántos es? 4. Esa es la revelación. La revelación es la llave de todo. O sea, es la explicación de Dios de todo cómo ha sido. Va, muy bien, entonces, vamos a ver entonces. Entonces, esa inspiración da lugar a que la mente humana, oiga, a que la mente humana trate de discernir las cosas. ¿Y qué dice el Evangelio? El hombre espiritual no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Entonces, si no entiende cómo puede discernir las cosas de Dios, la mente humana no puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Inventársela? ¿Me entiende? Entonces, ¿de dónde salen las doctrinas? De la imaginación. De ahí salen todas las doctrinas, todas las cosas. El hombre tratando de entender a Dios no puede, no se puede. Entonces, le decía, esto da lugar a que la mente humana trate de discernir las cosas, dando múltiples interpretaciones de estas. De ahí que la humanidad se ha desviado a infinidad de doctrinas de hombres. ¿Doctrinas de qué? De hombres. Entonces, ¿es la verdad? No, porque la verdad solo es una. Y la verdad viene de Dios. Entonces, todas las doctrinas que hizo el hombre en base
a un pensamiento que esto pudiera ser así, entonces le dieron trámite. Y esas son donde salen las doctrinas. Pero la revelación del Dios vivo no son varias doctrinas, ni varias interpretaciones. La doctrina de Dios, del Dios vivo es una interpretación, es una nada más. El Dios vivo viene y te dice, esto fue de esta y de esta forma. Punto. No da margen a la imaginación. Si usted tiene margen a imaginar, usted no está en la verdad. Porque no puede. Si Dios le está diciendo cómo es. Entonces viene Dios y trae la foto que yo le decía y le dice, aquí está la foto que yo le estaba diciendo. ¿Y qué va a inventar ahí? Pero yo le miro los ojos tristes, pero yo... es que la naturaleza humana siempre buscando 3 pies al gato y tiene 4, ¿verdad? Bueno, entonces, la revelación viene por medio de una doctrina y trae la interpretación exacta de las cosas. Por ejemplo, cuando vino Jesús, ¿por qué habló él en parábolas? ¿Por qué no les explicó claro lo que era? ¿Acaso que no era Dios, pues? ¿No conocía él las cosas de Dios? Y entonces, ¿por qué se las habló en parábolas? Dice que las habló en parábolas para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. No vaya a ser que se arrepientan y se conviertan al Señor y haya que perdonarlos. Está aquí conmigo. O sea, mire, si Jesús traía la verdad, y es cierto, él la traía, pero nadie la podía entender. ¿Por qué? Porque no la explicó. Él explicó en parábolas, pero las parábolas, ¿hasta cuándo las entendimos? Hasta ahorita, que tenemos al Dios vivo explicándonos todas las cosas. Cuando llega la revelación. Pero de esas parábolas, ¿cuántas interpretaciones nos sacaron ustedes? ¿Cuántas de la mente le mete, hijo de la salsa a los tacos, ¿va? Dirían los mexicanos, salsa a los tacos, chilito y todo, para hacerla como uno quiere? No. Las cosas de Dios son como Él quiere. Qué lindo eso. A mí me encanta porque pues la vida nuestra es la que Él nos dio. Entonces, ¿por qué vamos a estar pensando, imaginando cosas y qué, verdad? ¿De dónde sale, por ejemplo, que vamos a volar? ¿De dónde salió? De la imaginación de la cabeza. Los superhéroes, no, los chistes de los superhéroes, ¿cómo son los superhéroes? Atraviesan paredes, que hacen un montón de... ¿Pero de dónde salió eso? De la imaginación de la mente. ¿De dónde salió el infierno? De la forma como Dante se imaginó el infierno y lo dibujó. Entonces, ¿qué es lo peor que puede haber? ¿Imaginar? Bueno, no se enoje, tranquilo, sí, sonría, hombre. Bueno, vamos a ver, pues. Entonces, mire, los dos en el tiempo de Jesús de Nazaret como Jesucristo hombre no pudieron enseñar la revelación completa. ¿Por qué? Porque era obra del Dios vivo. ¿Sí? Entonces ellos eran los precursores, los que Dios puso para dar a conocer una parte. Pero cuando Él viniera, ¿qué iba a hacer? Revelar todas las cosas. ¿Y ahora está Dios? Claro. Entonces, ahora es que está revelando. Bueno, entonces, ¿dónde nace la imaginación? ¿Dónde nace la imaginación? Bueno, oiga pues. Comenzó con la promesa que se le hizo a Abraham. A Abraham se le dio una promesa, pero no se le dio la explicación de esa promesa. ¿Cuál era la promesa que se le hizo a Abraham? Vas a ser padre de muchas gentes, ¿sí? Y vas a tener una ciudad que tiene fundamentos, cuyo edificio y constructor, edificador y constructor es Dios.
pero le explicó cómo era. No le explicó. Y entonces, ¿qué pasó con Abraham? Pues Abraham recibió lo que le dijeron. Le dieron la promesa y él agarró y tuvo fe y su fe le fue contada con justicia. Y era un hombre que amaba a Dios, pero no entendió a qué se refería la promesa. Por ejemplo, un ejemplito así. ¿Por qué llevó a sacrificar a su hijo? ¿Por qué lo llevó? Bueno, porque él pensó que la descendencia era humana o física, y como Dios se lo pidió, sí, pero ¿qué le estaba hablando Dios? ¿De qué le estaba hablando Dios? Era del otro hijo que él iba a tener. La simiente de Abraham, ¿cuál es? Jesucristo. Pero Jesucristo no fue hijo de él físicamente. ¿Qué le estaba diciendo? Que era espiritual. Era una comparación, en sentido figurado. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿dónde se pierde? Abraham, él vivió en la fe, esperando esa ciudad y todo, pero dice que no la vio. Y no la vio él, menos la íbamos a ver nosotros. Entonces, muy bien. Entonces los judíos, fíjese, los judíos pensaron que haciendo lo que hizo Abraham, ellos tenían acceso a la promesa. Entonces comenzaron lo que hacía Abraham, lo comenzaron a hacer ellos, sin conocimiento. ¿Por qué? Porque a Abraham no se le dio conocimiento de la promesa. ¿A quién se le dio el conocimiento de la promesa? A Jesucristo. Jesucristo en sus dos manifestaciones tenían el conocimiento de la promesa. Jesús de Nazaret, aunque no lo dio por parábolas, lo dio camuflajeado para que no lo entendieran, y a Jesucristo, hombre, que tenía el conocimiento de esa promesa y nos llevó a la realización de esa promesa. Fíjese cómo Dios manifiesta todo. Entonces todo eso es lo que comenzó a confundir. Porque ¿qué esperaba Abraham? Abraham le quería sacrificar a su hijo. Entonces él pensaba, bueno, y no que pensara, sino que de ahí iba a salir una descendencia, ¿verdad? De Isaac, del hijo, iba a salir una descendencia, pero en carne, en naturaleza humana, como la descendencia de nosotros, de nuestros papás, de nosotros con nuestros hijos. Esa no es la que interesa, dioses. Era Jesucristo, el enviado de Dios, que iba a morir, resucitar y salvar a la humanidad. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces Jesucristo, que sí entendió la promesa, nos llevó al final de la promesa. Porque cuando la realidad de las cosas llega, ¿qué pasa con la promesa? Termina. La promesa es esperanza. Usted tiene una promesa. Por ejemplo, cuando se casó el marido con usted, le dijeron, nos vamos a casar. Entonces viene una promesa de que sí va a casar. Había una esperanza de que, pero cuando pasó, ¿qué pasó? Ya estuvo. La promesa se cumplió. No iba a venir otra cosa más que lo que venía en el matrimonio. Entonces, para que vayamos entendiendo entonces. Entonces, el final de la promesa termina, el final de esa promesa, cuando aparece el Dios vivo y se convierte en una realidad. La promesa. Resucitamos de los muertos, se nos da una herencia, ahora somos dioses. Eso ya no es una promesa. Usted ya no tiene una promesa. Usted tiene la respuesta a esa promesa. Usted tiene una realidad. Usted es un Dios, usted es un escogido. Usted tiene lo que dice el Evangelio que tiene, que es Dios, que es inmortal, que es incorruptible. Usted es eso. Pero si usted lo piensa físicamente, va a agarrar a su hijo y lo va a ir a sacrificar. ¿Qué le dijo Dios? No, hombre, si no es ese, hombre.
¿Qué me vas a entregar ese si ese no es? Bueno, vamos pues. Ahora sí vamos a la palabra. ¿Por qué me tardé tanto en la introducción? Porque ahora cuando usted lo vea escrito, dice, claro. Así es. Vamos a Hebreos, pues. Hebreos capítulo 7. Hebreos en el capítulo 7, verso del 1 al 2. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Qué fue lo que hizo Melquisedec con Abraham? Lo bendijo. ¿Y cómo se bendice a alguien? Bendición, bien dicho, es darle noticias buenas de Dios. Esa es la bendición. La bendición es que le viene a Abraham una promesa. Esa es la bendición. Entonces Dios, Melquisedec, lo que le dijo a Abraham fue: tú vas a ser padre de muchas gentes. ¿Ah? Solo que no supo de qué gentes. Entonces cuando viene, ¿fue Abraham padre de muchas gentes? Claro, pero espíritus. ¿Ya? Entonces, y le dice que iba a darle una tierra, ¿verdad? Una tierra prometida. Y esa era la bendición. Entonces viene Abraham, dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Entonces la bendición de Abraham, la bendición que Melquisedec le dio a Abraham era una promesa. Pero al no tener la promesa, Abraham siguió la práctica como que fuera una promesa física. De ahí viene el problema, que todos quieren las cosas físicas. ¿Ve? Todo lo que quieren que es las cosas físicas. Por ejemplo, Abraham, él le dio los diezmos a Melquisedec por el bien que le hizo la promesa. Pero le da todo, devuelve el tesoro, le da los diezmos a él y devuelve lo que había traído de la derrota de los reyes. ¿Por qué? Porque él no necesitaba dinero, no era eso, era una promesa y él lo que le interesaba era eso. Pero el problema es que cuando le metemos lo carnal, entonces nosotros pensamos que es eso, y eso no es. Bueno, entonces vamos pues. Muy bien, entonces Abraham tenía una promesa que no le entendía. Ahora, dice que esa promesa fue para él y para su simiente. ¿Quién fue la simiente de Abraham? Fue Cristo. Entonces, Cristo sí le dieron una doctrina que podía revelar esa promesa. Entonces, Jesucristo, hombre, comenzó a revelar esa promesa. Pero entonces ya vienen aquí con Cristo, ya los escogidos, ya tienen opción a que la promesa ya no es solo para ellos dos, sino para todos. Romanos 4:16. Vamos a leer Romanos 4:16 ahorita. Hoy vengo muy hablandín, creo yo. Sí, Romanos 4:16 al 18. Dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Entonces fíjese, en estos versos vemos
que aunque se le dio una promesa a Abraham, él nunca vio esa promesa. Nunca vio la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nunca vio su descendencia. Él no vio su descendencia. Porque eran en todas las naciones. Benditas todas las familias de la tierra. Entonces, imagínense la tierra. Él no vio la descendencia. No vio la casa que tiene fundamentos. Y eso ya lo vamos a ver despuesito. Aquí lo único bueno que hizo Abraham fue que le creyó. Y entonces, ¿cómo manejó Abraham? Porque él creyó por fe que algo bueno era la promesa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vino o cómo entró la imaginación? ¿Sabe cómo? Porque dice que él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si llamaba las cosas que no son, no eran, eso no era la verdad, pero él las llamaba. ¿Y qué hicieron los demás? ¿O qué hizo usted? Lo mismo. Porque Jesucristo, hombre, trajo eso, que había que llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué comenzó a llamar usted? Lo que no es. Lo que no era, comenzó a llamarlo. Entonces comenzaron a llamar muchas cosas. Entre estas podemos decir el dinero, casas, carros, todas las cosas humanas. ¿Qué era lo que buscaba Abraham? Abraham buscaba un lugar físico y él caminó buscando las cosas físicas. ¿Y los judíos qué hicieron? Por el desierto después, dando vueltas y todo. ¿Por qué? Porque él llamaba las cosas que no son, esperaban algo. Pero es que nadie sabía cómo era ese algo. Hasta que vino Jesucristo, hombre, comenzamos, no la revelación total, porque no se podía, tenía que venir el Dios vivo a dar esa revelación. Entonces, está aquí conmigo. ¿Dónde comenzó entonces la imaginación? Cuando comenzamos a llamar cosas que no eran. Que Dios no había dicho. Y entonces se comenzaba a imaginar un montón de cosas y la llamaba. ¿Se da cuenta? Y no era eso, la promesa no era eso. La promesa era una herencia. ¿Y cuál era la herencia? Que usted fuera igual que Dios y que conociera todos los misterios de Él revelados. ¿Y lo demás? Bueno, lo demás vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios, la herencia, y lo demás vendrá por añadidura, pero no es la añadidura la que usted busca. Pues es humano y aquí va a tener lo que Dios dice que tiene, pero no es las cosas que no son. Habían cosas espectaculares, especiales, que esas sí eran. Y esas son las que nosotros estamos conociendo hoy. ¿Verdad? Pero lo demás fue llamándolas imaginación, producto de la imaginación. Muy bien. Para que fuera la verdad, tenía que venir el Dios vivo a dar la revelación y terminar con lo que no era. Si Dios no quita la imaginación, íbamos a seguir pensando en imaginaciones. ¿Ya? Íbamos a seguir. Mire, ¿por qué usted ve hoy todavía postrada gente ante imágenes, ante falsos dioses que no hablan, no piensan, nada? ¿Por qué? Por eso, porque llamaron cosas que no eran. Se imaginaron que de esa forma Dios los bendecía y entonces las hicieron. ¿Sí? Y después vinieron otros más listos todavía, porque esos eran mercaderes de la plata. Los otros por lo menos lo hacían pues en su tontera, pensaban que eso era cierto y lo que ellos querían era amar a Dios. No, los otros comenzaron a hacer mercadería
poníamos manos, y yo también lo hice. Poníamos manos, y entonces, ¿qué? Cuando usted se sentía el descanso en el espíritu, ¿qué? Al rato tiene que dar siembra, ¿o no? Porque sintió algo bien lindo, sanidades, ¿me entiende? Entonces, pero todas esas cosas vinieron de la mente humana, pensando que eso era lo que Dios tenía para nosotros. Y no es nada de eso. Por eso pensamos en volar. Mire, yo ahora me pongo a pensar ¿qué objeto tiene volar, pues? Si para eso hay aviones. Pero que usted ande ahí. Mire, tenemos que estar enfermos con una mente carnal. Eso era lo que ¿qué esperaba el pueblo de Israel? Que Dios viniera a bajar y destruyera a todos los demás y le diera todos los poderes a ellos. Y Dios no viene a eso. Más bien viene a darle más gloria a los gentiles que a los judíos. Pero dinero tenían y siguen teniendo. Entonces, eso es humano, eso es producto de lo que usted hace, ¿verdad? Si usted trabaja, tiene. Yo eso me estoy dando cuenta ahorita. Yo de veras se lo digo sinceramente, ¿verdad? Yo toda mi vida era servirle a Dios y estaba entregado a Él, y lo que venía era producto de lo que Dios me enviaba. Pero ahora que estoy trabajando, me doy cuenta que si trabajo, tengo bastante. ¿Ah? Entonces, pero eso no es. Eso no es la imaginación, esa tiene que terminar, erradicarse, para que venga lo que Dios tiene para nosotros. Muy bien, entonces vamos a Hebreos 11, vamos a entrar ya al centro del tema. Hebreos 11, verso 13 al 19. Vamos pues. Veamos si estamos hablando lo correcto, ¿verdad? Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Entonces, ¿qué? Lo prometido Abraham no vio lo prometido. Aquí dice, oiga, conforme a la fe, él vivió conforme a la fe. Murieron todos. Todos murieron. ¿Y qué? ¿Vieron algo? No vieron nada. Y la gente, peor. Si no la vio Abraham, menos los demás. Está aquí conmigo. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Porque esa es la fe. Llamando las cosas que no son como si fuese. Esa es la fe. Entonces él miraba de lejos y creyéndolo y saludándolo. Y le hacía así. Es como que usted de la ventana va. Le diga a alguien adiós, adiós, adiós. ¿Verdad? Saludándolo de lejos. Todo lo que nosotros hemos hecho hasta la venida del Dios vivo era saludar la promesa de lejos. Muy bien. Entonces dice, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si a usted le dicen, fíjese, si a usted le dicen que hay una ciudad preparada para usted y usted es un hombre carnal, ¿de qué piensa? En casas, casas, edificios. Pero si usted es un hombre espiritual, ¿en qué piensa? En la unidad con Dios. No está pensando en una casa, porque el espíritu no tiene una casa física. Pero por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él, que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, le habían dicho,
a Abraham que en Isaac había ¿qué? Había descendencia, ¿sí o no? ¿Y qué pensó Abraham? Si no tenía conocimiento de otra cosa. Entonces, ¿qué pensó Abraham? Pensó que la descendencia de él venía a través de Isaac. Y efectivamente hubo una descendencia ahí. Hubo una descendencia física, humana. De ahí vinieron los judíos. Y además vinieron los gentiles posteriormente, pero venían de la misma descendencia, porque Abraham no era judío, ni gentil. Abraham era una persona que andaba ahí, no había, el pueblo judío no existía. Entonces vino una descendencia, pero ¿era la descendencia que Dios quería para Abraham? No. Entonces de esa descendencia inventaron 12 tribus, las 12 tribus de Israel. ¿Ah? Y supuestamente esa es la descendencia de Dios. No, la descendencia de Dios y de Abraham era Jesucristo. Que iba a venir ¿cuándo? Mucho tiempo después. Pero él traía la explicación de lo que era la promesa. Mire qué lindo. Pero él nunca vio eso. ¿Qué les dijo a los judíos Jesucristo? Antes de Abraham soy yo. Era eterno, era Dios. Vamos, sigamos pues. Vamos a ver pues. El verso 19, ¿verdad? Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjese pues, ¿qué quiere decir sentido figurado? Que no era la verdad, que no era cierto. Sentido figurado es una figura de lo que era espiritual. Eso que se vio era una figura de lo que sería posteriormente espiritual. Entonces, ¿cuál era la figura? La figura era llevar a Isaac al sacrificio, a quemarlo. Ya estaba amarrado. Y él ya tenía el fuego para quemarlo. ¿Verdad? Pero ¿de qué figura era Isaac? Isaac era figura del Cristo que iba a morir en la cruz y al tercer día que iba a resucitar. Entonces Dios pensando una cosa y ellos pensando ¿qué? Otra. Ellos pensando que todo el proceso de bendición que le había dicho Melquisedec era esas cosas carnales. Las 12 tribus, todas las cosas que vamos a tener, vamos a matar a medio mundo porque Dios está con nosotros. Eso no era. Eso no es. Mire, Dios, a veces uno, ¿sabe qué querían los judíos? Que matara a Dios a todos los demás. Y eso no es. Dios no está pensando en eso porque Dios hizo todo. No es que Dios va a venir y aquellos porque no creyeron, ahora les cae la vida y viene una masacre sobre ellos. No, hombre, olvídese de eso, eso es carne. Esa es mente humana, eso es imaginación. Desearle el mal a los demás, ese no es el espíritu que nosotros tenemos. El espíritu que nosotros tenemos es un espíritu dócil, obediente, de amor, de conocimiento. Ese es el espíritu que nosotros tenemos. Podemos caer en lo otro ahí. Se recuerdan los clavos que tenía Abraham con Lot. Que Abraham, mire, por necio se lo llevó a Abraham. Se llevó a Lot, que era su sobrino. Se lo llevó y se van juntos. Hasta que hubo un momento en que tuvo que decirle, pues agarra lo mejor. Va, mira, agarra, si tú te vas a la derecha, yo me voy a ir a la izquierda. Agárralo. Y él agarró lo mejor físicamente, pero la promesa estaba aquí. Pero y entonces el otro le fue mal. No se agarró lo mejor, pero lo mejor físico, no la promesa. Bueno, no se me ponga triste.
Entonces, vamos pues. La fe basada en la promesa no es real, no es verdad, porque es material, carnal. La verdad es espiritual. Dios se la habla a Abraham en sentido figurado, una figura, un ejemplo que da margen a múltiples interpretaciones. Solo cuando vino el Dios vivo nos da la revelación de las cosas y supimos cuál era la promesa. Una transformación que nos traería de los muertos a la vida y conoceríamos lo que Dios nos ha concedido. Gálatas 3:16. Mire qué rico. Yo estoy disfrutando de esta enseñanza a usted. Qué rico. 3:16 de Gálatas. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Quién era la simiente de Abraham? Cristo. Isaac entonces no era. Era la descendencia física, pero no la descendencia de Dios. ¿Quién era la descendencia de Abraham? Cristo. En la carne, Isaac, Jacob y todos. Y todos tuvieron sus cosas que hacer en la historia. Pero, ¿quién era? Cristo. Y Cristo ya había venido. No, ¿cuántos años vino? Como 2000 más. Entonces por eso no vio nada Abraham. ¿Por qué? Porque el que traía la respuesta era Cristo. Pero ese es otros 20 pesos. Juan 8, vamos Juan 8:31. Juan 8:31. Aquí viene entonces la verdad. Oiga, pues dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, fíjese, ¿dónde habían estado los judíos previamente? Esclavos en Egipto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero aquí, entonces, oiga, pues, dice aquí, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea, ellos fueron esclavos y salieron de Egipto. Entonces, ¿qué pensaban ellos? Que la esclavitud física era la que los hacía esclavos. Y Jesús le va a hablar que no era esa la esclavitud que los tenía así. Que no era lo físico lo que daba la esclavitud. Entonces, oiga, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué les está diciendo? Ustedes dicen que no son esclavos porque ya salieron de la esclavitud, pues ya no están en Egipto. Son una nación libre físicamente, pero eran esclavos ahora ¿de qué? Espiritualmente. Entonces, ¿usted ve dos vidas ahí o no ve dos vidas? Sí, una vida física y una vida espiritual. El pecado mataba lo espiritual y la esclavitud lo físico. Mire, hasta hace el siglo pasado habían esclavos. Y habrá alguno que todavía tenga esclavos. Esos son esclavos físicos. Pero Cristo vino a hablar de una verdad que te hacía libre ¿de qué? De la esclavitud del pecado. No, eso nos salvó Jesús, ¿ves? Del pecado, pero el pecado era espiritual porque era lo que te separaba de Dios. Entonces, los judíos, ¿qué pensaban que era? Lo físico. ¿Usted qué piensa? ¿En qué estamos? ¿En lo físico o en lo espiritual? Y entonces, ¿qué hay que hacer con lo físico? Córtelo. No le digo pódelo porque agarra más. Usted poda un árbol y le sale más ramas, ¿va? Córtelo de raíz. Bueno, entonces vamos pues. Entonces, y el esclavo, oiga, y el esclavo
no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda en casa para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces la libertad que os creía que tenían física no era la verdad. Seréis verdaderamente libres. Entonces cuando dejen el pecado, porque ya terminó, porque fue quitado por Jesucristo, cuando caminen en lo que el Dios vivo le está diciendo, entonces usted es verdaderamente libre. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se lance a la vida que Dios le dio. Pero es que yo tengo este cuerpo aquí. Sí, pero ya está grandecito para manejarlo. Lleve cautivo, llevando cautivo. Piensa en lo espiritual, piensa en las cosas del espíritu, la vida eterna, toda la gloria. Bueno, vamos pues. Seguimos, ¿verdad? Sí. Sé que sois descendientes de Abraham, físicamente, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. ¿No dice que nosotros somos hijos de Abraham, le dice? Entonces, ¿quién era su padre? Abraham. Y Abraham físicamente, ¿qué encontró Abraham según la carne? Nada. Nada. Si lo que hizo grande a Abraham fue su espíritu. Era que le dieron una promesa. Pero su carne, ¿qué? Nada, nada. Ustedes son hijos de vuestro padre, ¿es cierto? Su padre se llama la carne. Su padre se llama el diablo. ¿Verdad? O sea, eso era lo que ellos tenían. Bueno, entonces, muy bien, esto quedó clarito, ¿verdad? Eso pienso que no hay que darle más lugar. Entonces, fíjese, aquí vamos a ver algo especial. ¿De qué fueron libertados los judíos? De la esclavitud, del pecado, ¿sí? ¿Y de qué fueron libertados los gentiles? Porque los gentiles no tenían pecado. ¿De qué fueron libertados ellos? Oiga esto. Gálatas 4. Los dos eran esclavos. Tanto el judío como el gentil eran esclavos, pero no de lo mismo. Oiga, pues. Gálatas 4. Gálatas en el capítulo 4. Aquí estamos. Gálatas en el capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque señor de ¿qué? Entonces, como los gentiles no podían ser esclavos, porque no eran judíos, ellos no tenían una ley. La ley de Moisés, ¿para quién fue? Para los judíos. Entonces los gentiles no podían ser esclavos de eso, porque lo que trajo el pecado fue la ley. Entonces, ¿de qué eran ellos esclavos? De la ignorancia. Eran niños, pensaban en las cosas puramente humanas. Oiga, sigamos leyendo y usted lo va a ver aquí. El heredero. ¿Herederos de qué? Pues de una promesa que había, pero ya somos. Pero mire, el niño es igual que el esclavo, dice. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado ¿por quién? Ay, hermano, ayúdeme. Explíqueme esto, hermanito. No, eso eran los judíos y los gentiles. Ya se puso a pensar en eso. ¿Le tengo que explicar yo a usted algo? Yo no tengo que explicarle nada. Si usted es un Dios, usted es igual que yo. ¿Qué le voy a explicar yo a usted? Si es Dios el que está dando las directrices. Solo sacúdase. Sacúdase eso. Yo sé que le enoja, pero eso no, es que no, dioses,
y es un Dios. Óigame, decirme a mí, ayúdeme, yo no le puedo ayudar, porque el mismo que me ayudó a mí es el que lo ayuda a usted. Ahora, si no cree lo que estamos hablando, ahí está el problema, porque todos lo estamos oyendo, ¿o no? Todos lo estamos oyendo, ¿verdad? Entonces aquí no es, mire, oiga esto, sino que está bajo tutores. ¿Qué es un tutor? Póngale que se murió un papá de un niño y se lo dan a un tutor. Alguien que lo va a cuidar mientras se le busca hogar. Un tutor, una persona que le va a enseñar, ¿sí? Pero ¿a quiénes le enseñan los tutores? A los niños. Por eso usted en la gracia, ¿qué era? Un niño que estaba aprendiendo. Pasó 40 años, los que estamos más grandecitos, en la gracia. ¿Y qué? ¿No aprendió a ser adulto? Aquí quiere también andar con su chupete y que esté su tutor. Está aquí conmigo, no se enoje. No, porque no es para su carne lo que estamos hablando. Es Dios hablándole a nuestro espíritu. Oiga, pues, volvámoslo a leer. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo. Es señor de todo, pero ahorita es esclavo. Vale, muy bien. Sino que está bajo tutores, curadores. ¿Habrán curadores aquí en Guatemala? Venga, aquí yo siento que hay una persona que tiene un cáncer. Queda sano en el nombre del Señor. ¿Qué es eso, un curador? Es lo mismo que los brujos, solo que diferentes. Unos usan a Dios y los otros al diablo. Entonces dice, curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hay un tiempo que Dios lo señala. Así también, oiga, así también nosotros. Ahora está hablando Pablo. Pablo no le habló a los judíos. Le habló y lo echaron de ahí. Le dieron riata por meterse donde no debía. Le está hablando a los gentiles. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es eso, dioses? ¿Qué es ser un niño? Estar bajo los rudimentos del mundo. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Es que yo quiero yo quiero dinero, yo quiero esto, quiero irme para tal parte. Es que yo quiero que me quieran y que me... Ese es un niño. Ese es un niño. Entonces es esclavo de eso. Y el judío, esclavo del pecado. Porque para ellos no ha venido Jesucristo, el pecado no ha terminado, siguen estando en pecado. Entonces, esclavos. ¿Ya vio? Está aquí conmigo. Entonces, vemos que tanto judíos como gentiles eran esclavos. Los judíos esclavos del pecado y los gentiles eran esclavos de la niñez. ¿Y qué es la niñez? Ignorancia, la vida del mundo. En el conocimiento espiritual. Oiga esto. En el conocimiento espiritual, donde ya no hay imaginación, solo obediencia a la verdad, eso nos lleva a tener unidad. ¿Ah? Qué lindo aquí. Aconséjeme, hermano. No. Aquí si no lo aconseja la palabra, ¿verdad? Yo no me puedo inventar lo que no recibo. No puedo inventarme. Yo quisiera decirle a usted lo que quiere oír para que usted sea feliz, pero es que lo voy a hacer feliz en carne y lo voy a volver un niño. Usted entiende que esto no es humano. Entiende que esto es un ministerio del Espíritu. Entiende que es Dios el que lleva esto.
Por eso es que usted no me oye a mí decir el obispo. ¿Por qué? ¿Qué obispo de qué? Yo lo único que soy aquí es servidor de Dios para transmitir lo que Él le quiere dar a la iglesia. Y si usted, fíjese, y si yo llego donde usted está y usted quiere oír maravillas que yo le hable y yo le hablo las cosas porque yo no tengo nada que hablarle. ¿Acaso que yo sé cosas, pues? No, a mí lo que viene es lo que está. Y de eso podemos hablar, pero de otras. Pero mire cómo va a ser la destrucción y los cadáveres que van a correr en los trenes, cómo van a ser, qué va a ser eso. Ay, Dios, hermano. A mí yo no estoy... Deje que los muertos se entierren a sus muertos. Ese es problema del que está muerto. Yo estoy vivo. Uy, güey. Yo estoy vivo. Y tengo vida eterna. Óigame, yo no voy a morir jamás. Yo le estoy diciendo, citando lo que Dios dice, que nosotros no morimos, somos eternos, vivimos en un reino inconmovible, inmutable. Pero ¿cómo puede ser eso? Espérese, todo eso tiene que llegar. Si Dios se le ronca la gana, que llegue. Y si no se le ronca, nosotros seguimos aquí. Yo de aquí no me muevo si es lo único que me da gloria y me mantiene. Me mantiene mi vida espiritual. No me muevo. Pero mire, es que si usted hablara de la revelación y de... Eso es imaginación, eso es apocalipsis, eso es lo que vieron los judíos o los gentiles niños. No. Aquí hay maduros que se saben comportar, saben vivir, se disfrutan lo que ya tienen, que es la herencia. Usted ya sabe que usted vive en el edificio de Dios, entonces ya llegó. Ya sabe que no era un edificio físico, sino espiritual, donde Dios vive ahí. Qué rico. Bueno, dioses, será hasta una próxima oportunidad. Mire, me he disfrutado esta palabra, me he disfrutado, porque yo soy el primero que lo recibo. No está viendo que Dios me lo da y entonces yo solo lo transmito. Pero qué rico, qué rico. Aquí no hay tales de que, mire, ¿para qué? Ahí andan unos diciendo que el Cristo, otro Cristo vino. ¿Para qué chingados quiere otro Cristo si el Cristo ya terminó? Ahora es el Dios vivo el que está hablándonos. ¿Quiere usted regresar al pasado? Ni para coger impulso, dicen algunos. Un beso grande a toda la preciosa amada, a los dioses que son igualitos que yo. Así es que un abrazo.